Bienvenidos seáis a historias entre la luz de la hoguera. Estamos aquí reunidos, niños, niñas y seres de otra dimensión, para contar historias de terror, leyendas urbanas o simplemente divertirnos. La historia que os voy a contar hoy es The Rake, traducido al español como el rastrillo. Espero que lo disfrutéis. Si es así, comentad qué historia queréis que narre la próxima vez. Disfrutad de la narración. La historia comienza aproximadamente en el año 2003, cuando en algunas zonas del noreste de Estados Unidos empezaron a sucederse una serie de eventos fuera de lo común, relacionados con la aparición de una extraña criatura humanoide que aparecía sentada al borde de la cama. La noticia trascendió por los medios locales durante algún tiempo, pero luego cesaron inesperadamente. Muy poca información quedó intacta, pues la mayoría de los registros en línea y los escritos de tal abominación fueron misteriosamente destruidos. Primariamente enfocada en el área rural de Nueva York, varios testigos contaron historias de un ser de origen desconocido. Hubo un amplio rango de emociones en ellos, desde terror e inquietud a un sentido casi infantil de curiosidad y jugueteo. Si bien las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecen aún presentes. Muchos de los involucrados siguen buscando respuestas de lo ocurrido. Existen algunas historias sobre The Rake a lo largo de la historia, muchas de ellas con escasa información y la mayoría poco creíbles. Existe una, en particular, que hace alusión al suicidio de una joven adolescente que toma la decisión de quitarse la vida como única alternativa para escapar de las continuas apariciones de este desagradable ser. Así lo describe en su nota suicida, que fue encontrada por una de sus amigas. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesidad de mitigar cualquier dolor que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez desperté y sentí su presencia. La segunda desperté y lo vi. La tercera desperté. Escuché su voz y vi sus ojos negros. Me es imposible dormir. Tengo miedo de lo que pueda pasar la próxima vez que lo vea. No puedo despertar. Hallado en la misma caja de madera había 2 sobres vacíos dirigidos a William y a Rose, y una carta vagamente escrita sin firma que dice así: Querida Lini, recé por ti. Dijo tu nombre. También hay evidencia de un extraño suceso en el cual un hombre es aterrorizado por una figura humanoide de piel rugosa y aceitosa. Experimenté un gran terror. He percibido más grande, el peor de todos. Observo sus ojos cada vez que cierro los míos. Son huecos, me vieron y perforaron. Su mano mojada, su voz. Otra es una historia que data del año 1691. En este caso, un marinero había dejado en las anotaciones de sus viajes la descripción de una horrible criatura que se le presentaba de noche en la soledad de su camarote y, sin hablar con él, lo induce a abandonar el curso que lleva su barco para volver a Inglaterra. Vino a mí en un sueño. Sentí algo extraño en el pie de mi cama. Se llevó todo. Debemos de volver a Inglaterra. Por órdenes del rastrillo, no podemos regresar aquí. Durante el transcurso de 2006, también en Estados Unidos, ocurrió seguramente el más famoso avistamiento del rastrillo. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia, por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. Alrededor de las 4 de la mañana, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño.
Aproveché para cubrirme con la sábana, pero sin querer lo desperté. Me disculpé y le dije que pensé que había salido de la cama. Al verme dio un grito ahogado y retiró sus pies del borde de la misma tan rápido que su rodilla casi me tira. Luego me agarró fuerte sin decir nada. Cuando mi vista se ajustó a la oscuridad, fui capaz de distinguir qué fue lo que causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y observándonos, divisé lo que era un hombre desnudo, un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora e innatural, como si hubiera sido golpeado por un automóvil o algo similar. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En ese momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba mirando sobre su brazo y rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir observando a la criatura. En un movimiento veloz, el ente rodó al lado de la cama y se arrastró cojeando de forma siniestra a lo largo de la misma hasta que estuvo a pocos menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo en silenciosa por 30 segundos, mirándole. Entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y me apresuré a encender la luz, intentando detenerlo antes de que hiera a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, había suficiente claridad como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros de distancia. Volteó lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo nos precipitamos a socorrer a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: "Él es el rastrillo". Mi marido chocó su auto esa noche. Mientras intentaba llevar a Clara al hospital, no sobrevivieron. Al vivir en una ciudad pequeña, las noticias llegan rápido. La policía investigó en un principio y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada. El caso nunca tuvo seguimiento en las noticias locales. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que había visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que aparentemente eran registros del rastrillo, aunque ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Obtuvimos lo que alguien había escrito en un diario, donde se mencionaba a este ser solo en las primeras 3 páginas, para nunca volver a nombrarlo. También encontramos la bitácora de un barco, la cual no explicaba nada sobre el reencuentro, solo mencionaba, en su último registro, que el rastrillo le había indicado al que se marchara. Empezamos a notar que, en muchos casos, la criatura hacía una serie de visitas a la misma persona durante un periodo de tiempo indeterminado. Varios individuos mencionaron en esos registros que el ser les había hablado, mi hija estaba incluida. Esto nos lleva a preguntarnos si el rastrillo había visitado a cualquiera de nosotros anteriormente. Para averiguar más sobre esto, instalé una grabadora digital cerca de mi casa y la dejé grabando todas las noches por 2 semanas. Tan pronto me despertaba, revisaba los tediosos sonidos que hacía mientras daba vueltas en la cama. Al final de la segunda semana, ya estaba acostumbrado a las grabaciones y las reproducía 8 veces su velocidad normal. Esto me llevaba alrededor de 1 hora todos los días. Durante el primer día de la tercera semana, creía escuchar algo distinto. Era una voz aguda. Era el rastrillo.
No soporté escucharle el tiempo suficiente para transcribir lo que dice. Tampoco he permitido que nadie más lo haga. Todo lo que sé es que lo he escuchado antes y comienzo a creer que habló cuando estuvo enfrente a mi esposo. No recuerdo haber oído nada en ese preciso momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora me llevó a ese instante. Cuando imagino lo que debía pasar por la mente de mi pobre hijita, no puedo evitar sentirme furiosa y triste. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él estuvo en mi cuarto mientras dormía. Lo sé, y me aterra pensar que una noche me despertaré y estará ahí, a los pies de mi cama observándome.